¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Comenzamos de inmediato revisando nuestros principales titulares. En la ciudad de Iquique, 2 jóvenes fueron baleados por un grupo de desconocidos mientras se encontraban en el interior de su auto en plena vía pública. Llegaron por sus propios medios al hospital regional. Fiscalía Regional de Antofagasta solicita penas que suman 527 años de cárcel para imputados acusados de integrar una organización criminal vinculada al Tren de Aragua. En Temuco, un hombre disparó contra su propio hijo en la cabeza, un bebé de solo 2 años, tras una discusión con la madre por la pensión alimenticia. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel, y Conviértete en una familia de acogida, presenta Portavoz Noticias. La noche de ayer miércoles, en la ciudad de Iquique, 2 jóvenes fueron baleados en plena vía pública. Las víctimas de 18 y 20 años se encontraban al interior de un vehículo estacionado en el sector norte cuando unos sujetos desconocidos efectuaron aproximadamente 10 disparos, impactándolos, según informaron desde Fiscalía ECO. Ambos ingresaron con riesgo vital al hospital regional, lugar al que llegaron por sus propios medios. Brigada de Homicidios y Laboratorio de Criminalística llegaron al lugar del suceso para realizar las primeras diligencias a fin de poder determinar eventualmente la identidad de los autores. La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó penas que suman 527 años de cárcel para los imputados acusados de integrar una organización criminal vinculada al Tren de Aragua. La banda Los Piratas fue desarticulada el año pasado y los acusados enfrentan cargos por asociación criminal, homicidio consumado y frustrado, amenazas, tráfico de drogas, secuestro, tenencia de material bélico, entre otras. Las penas solicitadas van desde los 66 a los 86 años para cada uno. Antofagasta TV nos detalla. Una de las acusaciones más contundentes de los últimos años presentó la Fiscalía Regional de Antofagasta. A través de su unidad de análisis criminal y focos investigativos, el Ministerio Público solicitó un total de 527 años de cárcel para 7 imputados, presuntos integrantes de una organización criminal asociada al Tren de Aragua. Penas que en total suman 527 años de privación de libertad solicitó la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta para 7 imputados, todos de nacionalidad venezolana, como presuntos autores de una serie de graves delitos perpetrados durante el año pasado en la ciudad de Antofagasta. Los acusados enfrentan cargos por delitos como homicidio consumado, homicidio frustrado, doble secuestro con homicidio, tráfico de drogas, extorsión, tenencia de armas y explosivos. Entre ellos, un homicidio frustrado, un homicidio consumado, cometidos en el sector de la playa El Lenguado de nuestra ciudad, como también en el doble secuestro con homicidio cometido en el sector de la playa La Rinconada. Caso este último que causó gran conmoción, pues las víctimas fueron ejecutadas junto a un vehículo que seguidamente fue incendiado para dificultar el trabajo investigativo. La acusación detalla que los imputados habrían operado desde el campamento Cerro Bonito, donde fue desarticulada la banda durante un operativo conjunto entre el Ministerio Público y Carabineros. En dicho procedimiento se encontró en poder de esta organización armamento, municiones, explosivos, una granada incluso, entre otros elementos de gran peligrosidad, pero también drogas. Esta organización era dirigida en aquella época por 2 imputados, uno de los cuales posteriormente fue asesinado en el interior de la cárcel. Y entre las actividades ilícitas que realizaban figuran mexicanas o quitadas de droga, venta y distribución de estupefacientes, secuestros, extorsiones, todas actividades que realizaban con altísimos niveles de violencia.
Según la Fiscalía, la organización criminal actuaba bajo una estructura jerárquica. Sus líderes coordinaban extorsiones, ventas de drogas y acciones violentas, incluyendo el secuestro y posterior asesinato de un hombre y una mujer cuyas muertes fueron ocultadas, quemando el vehículo en que los trasladaban. La solicitud de penas que hemos realizado en esta oportunidad como Fiscalía es la mayor que hemos hecho en la historia de la reforma procesal penal en nuestra región. Y con esto demostramos la rigurosidad con la que estamos abordando el fenómeno del crimen organizado en nuestra región. Esto es, y tal como nos hemos comprometido, solicitando siempre las máximas sanciones posibles, sobre todo cuando se trata de ilícitos de tanta gravedad como los que se le atribuyen a esta organización criminal. La audiencia de preparación del juicio oral ya se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, instancia en la que el Ministerio Público presentó su prueba y testigos. Se espera que el juicio comience en los próximos meses. Conmoción en todo el país a raíz del siguiente caso en el que un hombre en Temuco disparó contra su propio hijo de 2 años tras discusión con la madre del mismo. Según declaraciones de la mujer de 22 años, manifestó que la pelea inició porque el ahora imputado manifestó estar cansado de pagar pensiones alimenticias. Universidad Autónoma TV tiene la nota. El trágico caso policial ocurrió en el sector Pedro de Valdivia de Temuco. Una patrulla de carabineros de la 8ª comisaría realizaba una ronda preventiva cuando una mujer les pidió ayuda. La madre, una joven de 22 años, tenía en sus brazos a su hijo y en estado de choque emocional les señaló a los policías que al menor de 2 años le habían disparado. Se acerca una mujer adulta quien llevaba a un niño de 2 años en sus brazos, señalando que su hijo recientemente había recibido un disparo en la cabeza. A raíz de la gravedad de las lesiones, personal policial lo traslada hasta el hospital regional en el dispositivo policial, llegando en estado grave en riesgo vital. En paralelo al despliegue de emergencia para trasladar al menor herido al hospital, carabineros de distintas unidades comenzaron la búsqueda y persecución del autor del disparo, quien resultó ser el padre del lactante. El imputado, de 23 años, huyó en una motocicleta. Los policías, en un amplio despliegue terrestre y con apoyo aéreo, lo ubicaron en el sector San Antonio. En este lugar fue detenido en la casa de sus padres. Hubo un operativo por parte de Carabineros de cerrar el perímetro de la ciudad para dar con la ubicación de este sujeto. Se sabía que estaba armado y al momento de encontrarlo efectivamente estaba en este lugar. Según se nos informó por Carabineros, habría apuntado al personal policial con el arma de fuego, pero luego decidió hacer entrega tanto del arma y se pudo obtener su detención. Pese al rápido traslado al hospital regional y la intervención de los equipos de salud, el menor se encuentra en riesgo vital. De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, el detenido inició una discusión con la madre del menor por la pensión de alimentos y de improviso extrajo un arma y le disparó directamente a su hijo. Habría sostenido una discusión con la madre del menor y a raíz de esto extrajo un arma de fuego, aparentemente sería un revólver, con el que apuntó al niño y le disparó en la zona de la cabeza. Según los informes médicos que se nos han proporcionado hasta este momento, el niño está en riesgo vital, tiene el proyectil alojado todavía, las posibilidades de sobrevida son muy pocas o muy bajas, según se nos informó. El imputado será formalizado por el delito de parricidio frustrado. Partió desde Punta Arenas una caravana de transportistas que recorrerá más de 3.200 kilómetros rumbo a Santiago en la travesía denominada Chile por Chile. El objetivo de la misma es solicitar al gobierno convertir la carretera austral en un corredor permanente para el abastecimiento de las zonas más australes del país. Y TV Patagonia nos detalla. Desde la costanera del Estrecho, camioneros de Punta Arenas comenzaron su recorrido por la causa Chile por Chile, con la finalidad de llegar a Santiago vía terrestre utilizando el territorio nacional y así reunirse con autoridades en el Palacio de la Moneda. Es importante para las regiones de Aysén, Los Lagos y Magallanes esta travesía. Esperamos y tenemos la confianza de que en Santiago nos estén esperando el presidente y la ministra del MOP. Ya saben que vamos, así que esperamos en verlo allá para poder conversar con ellos y contarles sobre esta travesía y sobre todo por las problemáticas que pasan los conductores que abastecen la región de Magallanes
Aysén y Los Lagos. Esto es muy importante para nosotros. Estamos hablando por todos los conductores que abastecen estas 3 regiones más australes. Los transportistas tienen estipulado llegar a la capital el domingo 14 de septiembre, tras haber recorrido aproximadamente 3.200 kilómetros en 10 días, instancia donde se detendrán para reunirse e intercambiar ideas y proyectos con colegas de otros lugares del país. La verdad es que nosotros dependemos de Argentina por el tema del camino y siempre tenemos muchas complicaciones. Y la verdad es que hay ciertas cosas como por ejemplo un papel que no te permite pasar por Argentina y la única opción es un barco que está colapsado, es muy caro, entonces la única opción sería venir por carretera austral, que es lo que a mí me pasó en una oportunidad que no había un papel a tiempo y me vine con la carretera austral con fruta y verdura. La verdad es que fue la alternativa que tenía. La sentida demanda de los camioneros magallánicos también busca una solución a las distintas situaciones que han sufrido al transitar por las rutas de la Argentina. Esta es una mirada de Estado que lamentablemente ha faltado, no en este gobierno, sino en muchos para atrás. Lo que queremos es que los que vengan esto lo tomen no como un capricho de camioneros ni de una ciudad, esto es ser responsable con Chile, con la soberanía. Como un dato, Aysén bajó la población en el último censo y Magallanes no la subió. Si queremos que estos territorios se pueblen, aquí ya no hay huevo o gallina, está claro, hay que tener conectividad. Además, se creó un libro donde las personas pueden estampar su firma durante el paso de la comitiva de 4 camiones que transportan los anhelos de esta zona tan alejada del resto del país. Llegó el momento de revisar el informe del tiempo. Veamos cómo estará esta jornada de viernes, que ya nos estamos acercando rápidamente al fin de semana. 5 de septiembre en Calama tendrán un cielo completamente azul y despejado. La temperatura más baja será de 1 grado, pero no se preocupen porque tendrán 23 grados como temperatura máxima, bastante agradable, ¿verdad? En Coquimbo tendrán el cielo completamente cubierto, la temperatura más baja será de 9 grados y la máxima alcanzará 14 grados. En Linares sale el sol completamente, la temperatura más baja será de 2 grados, la máxima de 18. En Puerto Montt también tendrán el cielo completamente despejado, una temperatura mínima de 2 grados y el termómetro llegará a 16 como temperatura máxima. En Quellón también cielo completamente despejado, temperatura de 4 grados será la más baja y la más alta 14. Veamos otras ciudades del país y después hacemos una breve pausa, pero tenemos más noticias para ustedes aquí en Portavoz. ¿Cómo vamos, mi amor? Vamos a recibirlo con tanto amor. En Chile, cada día ingresan al sistema de protección más niños de los que nacen. Conoce cómo ser familia de acogida en servicioprotección.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Los últimos reportes del Instituto de Salud Pública confirmaron que el virus respiratorio sincicial sigue siendo el de mayor circulación en Chile. El grupo más afectado es el de niñas y niños entre 1 y 4 años, lo que genera alta demanda en hospitales y urgencias. Hoy, en Portavoz Te Cuida, conversaremos con el doctor Marcos Magasic, intensivista pediátrico de Clínica Meds. Doctor, gracias por este espacio junto a nosotros. Realmente este es un tema que preocupa a gran parte de la población. Me gustaría que empecemos con su explicación sobre qué es realmente este virus, el virus sincicial. Primero que todo, muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Quiero decir
de parte de la clínica y de muchos hospitales también que estamos en pleno trabajo, que esto es una preocupación que tenemos hace mucho tiempo y le agradecemos la cabida tanto en redes sociales o en estos medios para poder dar información al resto de la gente sobre cómo podemos cuidarnos de esto. En primera forma, lo que te quería explicar es que este virus para nosotros es un patógeno conocido. Venimos combatiendo, entre comillas, con él hace varios años, y es un virus que característicamente provoca una gran epidemia corta a nivel del invierno que afecta principalmente a lactantes pequeños. En los últimos tiempos hemos tenido un cambio en lo que podría denominarse como la edad de afección de la infección, ya que a través de la inmunización que el gobierno de muy buena manera impuso en los recién nacidos, la edad de los afectados se han ido corriendo un poco hacia los cercanos a los 2 años, 3 años, y aún así estamos en un periodo donde, que es poco frecuente, seguimos viendo mucho paciente infectado con una patología respiratoria que puede llegar a ser de alta gravedad e involucrar también periodos de hospitalización prolongados o inclusive estancias en UCIs de pacientes que pueden ser previamente sanos y llegan con una insuficiencia respiratoria que puede llegar a ser muy grave. Y bueno, es interesante aclarar algunos temas que muchas personas a lo mejor piensan que es un virus nuevo, es algo nuevo. Como usted bien lo decía, es algo con lo que se viene batallando desde hace mucho tiempo, pero últimamente hemos empezado a hablar más de él. ¿A qué se debe? Mira, tal como tú lo mencionas, esto es una noticia que nosotros hemos crecido dentro de la formación tanto desde medicina, en mi caso de la formación de pediatría o de cuidado intensivo, y que lo vivimos prácticamente todos los inviernos. Era como que nosotros denominamos una guerra tras bambalinas. O sea, sabíamos que del periodo más o menos entre mayo y principios de agosto, todas las urgencias y todos los servicios de atención pediátrica iban a estar atiborrados de consultas de pacientes por cuadros respiratorios que generalmente involucraban a bebés pequeños entre los 0 a 6 meses, la parte quizás más grave, y que se podía extender hasta más o menos los 2 años. Lo que ha cambiado últimamente es que a través de la inmunización esta gran cantidad de infección se ha ido disminuyendo y focalizando en pacientes que ahora se acercan a los 2 años de vida. Y al mismo tiempo, una de las cosas por la cual no se ha hablado es que característicamente este virus, aunque tiene una afección muy grave y muy importante, tiene una mortalidad relativamente baja, lo cual es bastante benéfico para que los pacientes que lo sepan, que pese a que se extiende a cuadros que pueden ser muy graves, la mortalidad por lo general no supera el 1% de los pacientes infectados, y de hecho desde el año pasado de la inmunización la mortalidad ha bajado a niveles que inclusive son menores al 0,5%. Por lo tanto, ahora hemos estado hablando más porque este tiempo ha habido un periodo que se ha prolongado de infección. Hemos tenido pacientes que han ido cayendo de más larga data de proceso infeccioso, y ya no tenemos este boom que teníamos entre mayo y junio, donde todas las urgencias y todos los hospitales estaban atiborrados, sino que hemos tenido una extensión de este periodo, y esto aparentemente es algo nuevo, ya que no sabemos si esto se va a mantener en los próximos años por este cambio que hemos tenido pre-post inmunización. Bueno, mortalidad baja, pero tengo entendido que igual de no tratarse a tiempo o de complicarse, podría generar otro tipo de afecciones. ¿Es verdad? Y si es así, ¿cuáles son? Mira, ahí tocas 2 temas que son muy importantes. Lamentablemente este virus no tiene tratamiento. Generalmente la infección, como muchos sabemos, tiene un ciclo vital que dura más o menos una semana, donde los peores días circulan entre el 5º al 7º día de infección. Y característicamente a los pacientes que tienen mayores riesgos de presentar infecciones respiratorias, o sea, los bebés pequeños, los menores de 2 años, los pacientes que tienen antecedentes de crisis bronquial obstructivas, prematuros, algunas genopatías como el síndrome de Down, son grupos característicos de pacientes que pueden tener una crisis mayor. Pero desafortunadamente no hay una forma específica de tratarlo, sino que tenemos que mantener los cuidados estándar hasta que la propia defensa del cuerpo logre combatir con este virus. Y al mismo tiempo, lo que más importa es cómo podemos hacer y qué medidas podemos tomar para prevenirlo. Bueno, doctor, si bien esto afecta más entonces a los niños, a los menores de edad, eso no significa que los adultos no podamos contraerlo, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia del virus sincicial con otro tipo de influenza, con el mismo COVID?
Mira, eso es una también es muy buena pregunta y te la agradezco. Tal como lo acabas de mencionar, este virus es completamente transversal, afecta prácticamente a toda la población todos los inviernos. La gran diferencia que tenemos es que a las personas que están en etapa, digamos, más cercana a la adultez o, digamos, etapa escolar y preescolar, característicamente ya se han enfrentado tantas veces a este virus que su propia inmunidad logra frenarlo y los cuadros de presentación son más leves. El virus ataca de manera más grave a los extremos etarios, a los bebés pequeños, menores de 2, 3 años, sobre todo los menores de 6 meses, que ahora no lo estamos viendo de manera muy frecuente por la inmunización, pero también ataca a la tercera edad de manera bastante importante. Y de hecho, una de las cosas que se han vivido en la UCI adulto es que después de la inmunización, donde los niños eran como los protagonistas de esta época, hemos tenido cuadros más graves en pacientes que están en la tercera edad. Y la gran diferencia quizás con las otras presentaciones de otros virus es que característicamente este es un virus que genera un cuadro relativamente corto de rápida evolución, que puede o no puede presentar un cuadro febril que no va a ser tan fuerte ni tan alto como el que presenta la influenza o la adenovirus, pero sí la característica principal es una afección respiratoria muy importante que puede causar una insuficiencia a tal punto que deja pacientes en ventilación mecánica con un daño pulmonar que en su mayoría se mejoran, pero en algunos casos puede generar daño secundario o daño más crónico a la vía aérea. Y si hablamos de inmunización, doctor, si un bebé ha sido inmunizado el año pasado, ¿este año deberá inmunizarse nuevamente? ¿Cuánto tiempo duran las vacunas en el organismo? Mira, esta inmunización, a diferencia de una vacuna, la vacuna característicamente la que nosotros más conocemos, si nos vamos por ejemplo a la del COVID, eran vacunas que eran virus bioatenuados. En el sentido, estas vacunas se te inyectaban y el cuerpo tenía una especie de enfrenta con un virus que ya estaba un poquito apaleado, entre comillas, y generaba inmunidad suficiente para sobrellevar los casos más graves. En la inmunización, la vacuna, como nosotros conocemos normalmente, no genera una inmunización perpetua, genera una defensa contra esa cepa del virus que prácticamente todos los años tiene pequeños cambios que hacen que todos los años nos puedan afectar. Y por lo mismo, cuando nosotros nos vacunamos contra la influenza, como todos los años, esta vacuna dura un año y el año siguiente lo tenemos que hacer nuevamente porque el virus tiene una pequeña mutación que nos vuelve a afectar y así prevenimos los casos más graves. En el caso del nirsevimab, esta es una inmunización que está compuesta por anticuerpos que generan una defensa de más larga data. Hasta ahora hemos visto que los niños que se inmunizan desde octubre del año pasado, en esta fecha, la mayoría que está inmunizada no está cayendo con los casos graves que veíamos anteriormente. Estamos viendo sí que aún pese a alguna inmunización, unos pocos casos llegan con pacientes que fueron vacunados y que llegan igual a casos de mayor gravedad, pero no tenemos determinación actual de si vamos a tener que probablemente repetirla en los niños al año o a los 2 años, o esto va a ser algo continuo y perpetuo. Lo que ahora estamos manteniendo es que los recién nacidos, desde que se van a enfrentar en su etapa de mayor riesgo en invierno, en este caso los nacidos en octubre del año pasado hasta ahora, deberían estar todos inmunizados, y eso ha hecho que quizás la tasa numérica haya disminuido, pero hemos extendido probablemente el tiempo de infección y por eso mismo estamos en estas fechas todavía afectos a grandes números de pacientes y camas bastante ocupadas en su mayoría de los hospitales. ¿Y cómo estamos en cuanto a las inmunizaciones a nivel país? Porque veíamos precisamente en el portavoz como en algunas ciudades sí se ha alcanzado un número importante de pacientes inmunizados, pero a nivel nacional, ¿qué nos puede decir? Mira, el número y la cifra específicamente ahora no manejo. Sé que ha sido un proyecto muy bueno, que el año pasado, sobre todo cuando se lanzó por primera vez, logró captar a un número por sobre el 90% de los pacientes, lo cual eso implica que fue un proceso de vacunación o de inmunización, en este caso, muy efectivo. Y se vio y lo vivimos en un concepto que nosotros denominamos nos hizo ganar tiempo. Antes las urgencias hasta el 2023 la veíamos en fecha entre junio, mayo y julio, atiborradas de pacientes donde teníamos que suspender cirugías programadas, ocupar servicios distintos para llenarlos de pacientes con cuadro respiratorio y muchas veces hacer cosas que normalmente no lo hacemos en la UCI, traer ventiladores de otras unidades, incorporar camas nuevas, ampliar la capacidad de cupo. Pero la inmunización ha mostrado un efecto significativo e importante. Se publicó un trabajo hace poco que fue guiado por infectólogos, creo, si mal no recuerdo, de la Universidad de Chile, que muestra que el proceso de vacunación, en este caso de inmunización, fue tan efectivo que se pagó por sí solo, dado que no se tuvo que gastar la plata que se gastaba anteriormente en las campañas de invierno.
Y también tuvo otros efectos secundarios, como en que hubo menos licencias en enfermedades graves menores de 1 año en madres que habían terminado un embarazo hace poco tiempo y que los pacientes, gracias a la inmunización, no tenían esta enfermedad. Entonces tenemos algunos efectos que son benéficos de la inmunización, que fue una campaña muy productiva, muy buena, pero quizás estamos viendo una nueva realidad donde los próximos años no sabemos todavía, nos volvamos a enfrentar a este proceso más larvado de infección, que es lo que estamos viendo hasta ahora, con pacientes que hasta la fecha todavía, o sea, ya en septiembre, seguimos presentando y seguimos teniendo urgencias bastante atiborradas, no como los niveles que veíamos antes, pero sí una consulta y un nivel de consulta que ha sido larvado y aumentado en el tiempo. Doctor, ¿qué recomendaciones les entrega a la población en estos momentos en caso de tener menores de edad, de tener bebés en casa? Muy buena tu pregunta y qué bueno que se tope este tema. Tenemos que entender principalmente que este es un virus que se contagia de contacto humano-humano. Esto no es un virus que ande en el aire, no es un virus que lo tengamos estacionalmente en las partes, digamos, físicas, que sí eran ciertos problemas que se daban con patógenos como el COVID, que lograba sobrevivir una enorme cantidad de horas en los ambientes y en la superficie. En el caso del VRS, este es un contacto de alguien que esté infectado con otra persona que no esté infectada. Puede ser a través de gotitas, puede ser a través de fomites, que son cosas que nos pasamos el uno al otro, o de contacto. En este sentido, la primera intervención, que es muy importante, es tratar de aislar, entre comillas, y prevenir el contagio de personas de riesgo, digamos menores de 3 años, como grupo general, con personas que pueden estar infectadas. Característicamente, esto siempre pasa en el ambiente intradomiciliario. El hermano mayor está en el colegio hay un grupo de niños que están resfriados, el hermano mayor se resfría entre los 5 y los 6 años, para él es un resfrío, pero para el hermano menor que está en casa puede ser algo mayor o de mayor gravedad. Ese es el primer punto, tratar de no exponer a los pacientes en edades de riesgo y también al mismo tiempo fomentar el lavado de manos, el uso de mascarilla en lugares cerrados. Si alguien está con síntomas, ya todos vivimos que el COVID, la mascarilla es un efecto, un escudo de protección muy útil y muy eficaz. Y también tratar de no exponer a los pacientes en etapas de riesgo, en bebés pequeños, aunque estén inmunizados, a exponerlos a ambientes donde pueda haber gran circulación de personas en ambientes cerrados, supermercados, metro, consultas, bancos, ese tipo de cosas donde se aglomeran gente en situaciones estáticas con poca ventilación. Estábamos conversando con el doctor Marcos Magasic, intensivista pediátrico de Clínica MEDS, sobre la importancia de la prevención, principalmente del virus sincicial. En Chile, cada día ingresan al sistema de protección más niñas y niños de los que nacen. Ellos necesitan un hogar temporal donde recibir amor, cuidado y contención. Tú puedes ser parte de esta red que cambia vidas. Infórmate y conoce cómo ser familia de acogida en servicioproteccion.gov.cl. Hacemos una breve pausa. Tenemos más información para ustedes. ¿Cómo vamos, mi amor? Vamos a recibirlo con tanto amor. En Chile, cada día ingresan al sistema de protección más niños de los que nacen. Conoce cómo ser familia de acogida en servicioproteccion.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Y estamos de vuelta con más información aquí en Portavoz Noticias. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, anunció las medidas de control y fiscalizaciones que se implementarán en rutas y ramadas, así como controles de tránsito y campañas preventivas contra el consumo de alcohol y drogas durante las celebraciones de fiestas patrias. TV5 Linares nos cuenta más.
Senda llamó a las familias a celebrar las fiestas patrias con moderación, recordando la importancia de cuidar la salud, evitar excesos en las comidas y prevenir riesgos asociados al consumo de alcohol. Bueno, durante este 18 tenemos programado trabajar en conjunto con Carabineros, realizando más de 60 operativos a lo largo de todo el país, aplicando alcotest y narcotest a los conductores para poder cuidarnos entre todas y todas. Recuerden que el consumo de alcohol u otras drogas es incompatible con la conducción. Vamos a estar reforzando también en lugares con mayor afluencia de público, donde estemos festejando con fondas, con ramadas, para cuidarnos entre todas y todos. La institución recordó que, junto a Carabineros y a otros organismos, se desarrollarán intensas fiscalizaciones en calles y carreteras con controles preventivos destinados a reducir accidentes y situaciones de riesgo. Cuidarse, planificar el otro plan. El otro plan es pensar cómo podemos celebrar en familia, no naturalizando los consumos frente a niños, niñas y adolescentes. Pero si usted va a festejar, también tener un conductor designado, también un mensaje para las personas mayores de edad respecto a tener cuidado cuando consuman algún tipo de bebida, saber cuál es la procedencia de esa bebida, en el fondo cuidar todos los frentes para poder este 18 celebrarlo como corresponde. El llamado final es a disfrutar estas festividades privilegiando el autocuidado, la convivencia responsable y el respeto a la vida, de manera que las celebraciones se vivan en un ambiente seguro. Y hasta aquí llegamos con la información en Portavoz Noticias. Mañana vamos a tener más para ustedes en cada especial de domingo. Recuerden que tenemos entrevistas muy interesantes. También invitarlos a seguirnos a través de nuestra página portavoznoticias.cl, donde podrán encontrar toda la información de las regiones y también a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel, y Conviértete en una familia de acogida, presentó Portavoz Noticias.